La memoria del sismo de 1985 no solo habita en los edificios derrumbados, en las vidas truncadas y en la huella urbana de la Ciudad de México. También quedó resguardada en imágenes que, a 40 años de distancia, nos siguen interpelando. La lente de los fotoperiodistas y la mirada del cine documental se convirtieron en testimonios imborrables de una catástrofe que transformó la ciudad y a su gente. Pedro Valtierra, uno de los grandes referentes del fotoperiodismo mexicano, estuvo en las calles aquellos días y capturó con su cámara escenas de dolor, solidaridad y resistencia. Su exposición, En Memoria, 1985, presentada en la Cineteca Nacional, no es solo un archivo visual, es un recordatorio de la fuerza colectiva que emergió entre los escombros. Cada fotografía muestra la dimensión humana de la tragedia, desde los rescatistas improvisados hasta los gestos mínimos de apoyo entre desconocidos. El cine también dio cuenta de ese momento histórico. María del Carmen de Lara lo hizo con No les pedimos un viaje a la luna, documental que retrata la lucha de las costureras que, tras perderlo todo en los talleres destruidos, levantaron una voz organizada contra la explotación laboral y el olvido. La película se convirtió en una pieza clave para entender que el sismo no solo fue desastre, sino también detonador de movimientos sociales y de demandas de justicia. A 40 años del terremoto, la Cineteca Nacional reunió estos dos lenguajes, la fotografía y el cine, en el ciclo a 40 años del sismo de 1985, subrayando cómo el arte y la documentación visual son fundamentales para preservar la memoria. Frente al riesgo del olvido, la imagen fija y el relato cinematográfico nos recuerdan que la ciudad se reconstruye no solo con concreto, sino también con memoria y dignidad. El testimonio de Valtierra y de Lara no pertenece únicamente al pasado, dialoga con nuestro presente, con una urbe que sigue temblando cada septiembre, no solo por la tierra que se mueve, sino por las cicatrices abiertas que aún piden justicia y reconocimiento. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, pues tenemos una edición especial. Hemos estado dedicando varios episodios al ya pasado 19 de septiembre de 2025, pero bueno, siempre va a ser vigente y de hecho la exposición de la que vamos a hablar está actualmente presente. Vamos a hablar de algunas cosas que se están presentando en Cineteca Nacional, y para esta charla en específico tengo nada más y nada menos que a Pedro Valtierra. Él es fotoperiodista, fundador de la agencia y revista Cuarto Oscuro y jefe de fotografía de La Jornada en los años 80. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la charla. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien aquí, gracias por la invitación. Oye, Pedro, pues el sismo, ¿dónde te sorprende? Aquel 19 de septiembre de 1985, hace 40 años. 40 años me sorprendió en Tlatelolco, no recuerdo el edificio. Uh-huh. Estábamos celebrando el primer aniversario del periódico La Jornada con varios amigos, entre otros Manuel Blanco, Gerardo Arriola, estaba un hermano mío, Eloy Valtierra, y había otros compañeros que estábamos ahí a esa hora todavía celebrando el primer año del periódico La Jornada. ¿Cuál fue tu primer impulso profesional y humano en esos minutos después del movimiento? Mira, pues yo estaba en el baño, fui a lavarme las manos, me paro, se cae la taza donde me estaba lavando las manos, no tenía la cámara conmigo, estábamos, digamos que de fiesta, y lo primero que hicimos, bueno, que yo sentí, pues era el sufrimiento de no tener la cámara conmigo. Se había no caído, se había cuarteado el departamento donde estábamos. Salimos y una señora embarazada salía del departamento junto, en medio del polvo y los gritos, cubierta con una sábana, y bajamos, estábamos en el primer piso, bajamos caminando con mucho cuidado. Sí recuerdo que hubo mucho orden en todos caminando, ayudándole a la señora.
Y con la desesperación en mi caso de que no tenía la cámara conmigo en ese momento, ¿no? Fue lo primero que pensé y salí y empezamos a correr hacia el periódico La Jornada, hacia el centro, hacia la calle Valderas. No sé cuánto tiempo hicimos, pasamos por diferentes edificios dañados, la gente, las ambulancias, los gritos, la desesperación de toda la gente, porque pues no dábamos crédito a lo que estábamos viendo, muchos edificios dañados. Recuerdo que pasé por la Alameda Central, llegamos allí a donde estaba el Regis. Uh-huh. El Regis estaba dañadísimo. Yo llegué a La Jornada, no llevaba las llaves del locker conmigo, la abrí a la fuerza, saqué mi cámara, puse rollo y salí a la calle a retratar, ¿no? En los primeros momentos siempre es uno desesperado porque pues no das crédito a lo que estás viendo, ¿no? Tras esta primera revisión que haces justamente para recoger la cámara, ¿ya estabas decidiendo cuál era el primer punto que ibas a fotografiar? Sí, salí de La Jornada sobre Valderas y artículo 123, salí, di vuelta hacia la calle de que estaba donde está el Regis, di la vuelta y empecé a caminar a ese rumbo por la calle de Humboldt. Humboldt estaba prácticamente estaba totalmente mal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tirada, muchos edificios. Me fui caminando por ahí hacia el Regis. El Regis era realmente, por la importancia del edificio y por todo, pues era lo más, desde el punto de vista noticioso, lo más atractivo, lo más interesante, ¿no? Lo más interesante, no atractivo, usa uno de pronto palabras como que raras, ¿no? Claro. Pero era el edificio, pues, importante, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas con mayor nitidez sensorial de esas primeras horas? Sonidos, olores, polvo, silencios. Había mucho polvo, había silencio, pero al mismo tiempo los gritos que se escuchaban eran gritos normalmente para avisar si había un sobreviviente, para guardar silencio. Se trabajaba en un silencio impresionante. Cuando había en algún edificio algún sobreviviente o que escuchaban ruidos, empezaba la gente a hablar, ¿no? Había mucha disciplina, ¿no? Normalmente gritaban los que estaban como coordinando, ¿no? La autoridad no había salido, la autoridad me parece que se impactó tanto que no salieron. La gente tomó el control de la ciudad. En cada uno de los edificios recuerdo, había como un coordinador. Todo bien organizado, todo bien estructurado, como si fuera algo que se hubiera planeado, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿qué percibí el dolor? En ese primer día no. Yo pienso que estaba choqueado, yo pienso que estaba como todos, Uh-huh. impactado de que no das crédito, piensas de pronto como que estás soñando, ¿no? Claro. Sientes, ¿qué pasó, no? Pero bueno, eso es lo que escuchaba. Y gritos de gente que pedía que le ayudáramos nosotros, que pedía que no hiciéramos fotos, sino que nos pusiéramos a ayudarles, ¿no? Eso es lo que percibo, lo que recuerdo de los primeros momentos, de ese primer día, ¿no? Claro. Y a partir de esto que dices, ¿hubo instantes en que guardaste la cámara por respeto o por choque emocional? No, nunca la guardé. En ningún momento la guardé. Pues sí, te choqueas mucho, pero mira, uno tiene que estar acostumbrado a eso. El oficio periodístico, aunque se escuche mal o muchas personas puedan pensar que somos inhumanos, nosotros no causamos los sismos y tenemos que retratar. Esa fue la idea, retratar con mucho respeto, esas cosas de dolor. Hay mucho dolor, ¿no? Yo tenía la experiencia ya de que había estado en algunos conflictos en Centroamérica, armados, donde me había tocado ver muchos heridos, muertos y eso, y digamos que ya más o menos estaba curtidón. Pero yo pienso que el mayor respeto a los muertos, es importante lo que voy a decir, es retratarlos, porque no es culpa del fotógrafo. Que cada quien tome su culpa,
y los fotógrafos el mérito es que estamos ahí y que estamos visibilizando los temas, ¿no? Claro. Por ejemplo, es que después en el temblor del 17 se dijo mucho por respeto a los muertos, no foto. Uh-huh. Eso me huele medio fascista. ¿Por qué respeto a los muertos, no fotos? Se me hace rarísimo. Y eso ya después descubrimos que sí, en efecto, era una política de Estado, sí, que popularizó, aparentemente, porque la gente dice, oye, pero por respeto, perdón, eso es otra cosa, ¿no? Porque los muertos o la violencia no es culpa de los periodistas, nosotros narramos lo que vemos, no narramos, no estamos inventando, ¿no? Sí, y en ese sentido, por ejemplo, en tu experiencia, ¿de qué manera la fotografía ayuda o ayudó en su momento a coordinar tareas, visibilizar necesidades, activar solidaridad? Sí, yo pienso que ayudó mucho. Yo pienso que la fotografía visibilizó, como se dice hoy, o ubicó lugares que no estaban considerados, ¿no? O sea, nosotros en esa búsqueda que hacemos siempre de los lugares más digamos, impactantes, sí ubicamos lugares. La información que se estaba publicando en los periódicos era para ayudar, y mucha gente se dio cuenta, ayudaron, compartieron. Y bueno, la solidaridad internacional me parece que sí tiene mucho que ver con el trabajo de los fotógrafos, ¿no? Sí, y bueno, en esto que hablabas de lo facho, ¿no? Pues sí había también una intención de no presentar lo que había sucedido, ¿no? Era un momento muy conflictivo para el gobierno de ese 1985, el gobierno de Miguel de la Madrid. Sí, mira, bueno, ahí, claro, siempre como todo, tratan de controlar y de dar cifras diferentes, uh-huh, dar datos diferentes. Entonces, una de las cosas que limitan siempre, en principio, es la fotografía, que no haya foto. El fotógrafo se convierte como en el enemigo número uno, porque estás viralizando, estás compartiendo esas cosas, y el Estado lo que quiere es tener un control y maquillar. Siempre lo hacen, maquillan las cifras, todos los gobiernos, y en esa época se hacía, ¿no? Uh-huh. Luego se presenta, se le da un rostro distinto, pero en el fondo es eso, ¿no? Sí. ¿Qué presiones hubo justamente para poder hacer el trabajo? No, bueno, para hacer el trabajo, la presión que más tenemos nosotros es cuando ya ponen los cinturones los moños para seguridad, ¿no? Estas cosas que ponen las cintas para que ya no entres, ¿no? Y cuando ponen seguridad, eso pasó en el del 17, que ahí fue mucho más claro, ¿no? Pero en aquellos años, los primeros días, no sé cuántos días, la policía no estuvo, ni estuvo el ejército. Uh-huh. Y era tan impactante todo el asunto que estaban realmente imposibilitados de prohibir o de limitar. Porque además la gente había salido, yo pienso que es una de las muestras de solidaridad y de organización más importantes que me ha tocado ver en toda mi actividad periodística. Y el Estado ahí no estuvo los primeros días. Después llega, pero no llega así como que no podía usar la violencia, uh-huh, uh-huh, pero no puede controlar. Creo que el Estado pierde ahí ante la sociedad esa capacidad que tienen, o esa para lo que están entrenados para controlar, ¿no? Uh-huh. Pienso que allí sí, afortunadamente la gente tomó el control y se organizó muy bien, ¿no? Sí. Y bueno, la memoria de aquellos años, de aquella solidaridad, de aquellas acciones que dieron continuidad a una serie de movimientos sociales, ¿no? Que no solamente 68, es inclusive ferrocarrileros, o sea, es mucho antes, es todo un proceso, ¿no? Y que en esos años tiene un momento clave, porque hay un hartazgo que finalmente deriva en el fraude del 88, ¿no? O sea, la gente estaba tan harta que castigó con el voto, pero bueno, al final que el resultado no fuera así, es otra historia, pero la fotografía guarda justamente testimonio, memoria de esa solidaridad, ¿no? Exactamente, sí, no, por eso comentaba, no sé si lo decía ahorita, pero que la fotografía siempre ha querido, incluso en algunos momentos, prohibirse la fotografía, ¿no? Por la calidad, por la fuerza que tiene, por la calidad de que la gente la entiende muy claramente, ¿no? Claro. Por eso luego también quieren desvirtuar un poco el mérito fotográfico, ¿no? Decir que está armada. A mí me ha tocado muchos casos
en los que han dicho que la fotografía la construimos, que la armamos, que, en fin, esa serie de cosas, pero la fotografía tiene un poder muy fuerte que hay que luchar siempre porque lo tenga, ¿no? Sabemos que se ahora hacen muchas cosas, sobre todo con la inteligencia artificial, pero bueno, pienso que la fotografía representa algo fiel de la realidad, ¿no? Más allá de que podíamos discutir si es objetiva, subjetiva y todo eso. Sí, como en el cine. Porque sí, ¿no? Porque si no luego nos confunden y ya al final no sabemos qué rollo. Primero conceptualizar, caracterizar y luego ya discutimos desde el punto de vista filosófico todo lo demás. Claro. Y ahora sí que qué mejor dicho que qué rollo, ¿no? ¿Cambió tu lenguaje visual ese día respecto a coberturas previas, ¿no? Política, vida cotidiana. Hablemos del lenguaje visual. Sí, mira, yo creo que tuvo un efecto fuerte en mí como fotógrafo, como persona, ¿no? Todavía hoy cuando escucho de vez en cuando, ¿no? O hace rato que era un simulacro, que escuchas la cosa de la alerta sísmica, yo entro en un estado complejo. Pero la manera de ver la vida, la manera de valorar tu trabajo, ¿no? Del mismo ejercicio periodístico, ¿no? O sea, sí cambió, porque fue una cosa muy impactante, ¿no? O sea, y también tienes tus conflictos porque no logras, o tú te cuestionas, es que no logré representar todo el dolor, ¿no? O hace rato me preguntabas de lo que en ese momento veía. Días después, con los muertos que llevaban varios días ahí, había un olor a muerte, que es un olor feo, ¿no? No lo puedes caracterizar, solamente el olor a muerte, la gente, los rostros de la gente, los edificios, ¿no? Todo eso parece como de novela, ¿no? Y todo eso te hace cambiar, ¿no? A mí yo creo que la vida me cambió en ese momento, mucho. Piensas en el oficio, en tu forma de trabajar, en tu forma de ver el mundo, y pues sí, yo siento que hubo un efecto. Todo efecto es positivo, depende cómo lo veas, pero sí. Claro. ¿Hay fotos tuyas de ese periodo que consideres piedras angulares de la memoria colectiva de 1985? Pues mira, yo primero estoy agradecido con toda la gente a la que les gusta mi trabajo. Yo estaba en la jornada, era el jefe de fotografía ahí. Pues hay algunas fotos que han permanecido, ¿no? Que gustan, a pesar de la violencia, ¿no? Digamos que reflejan de alguna manera el temblor, el terremoto. El mérito mío es que yo guardé todo mi material, ¿no? Y que lo puedo difundir, que lo promuevo, que lo exhibo, ¿no? Pues sí, hay 2 o 3 fotos, las que están aquí, parte de las que están aquí son precisamente algunas de las que, digamos que forman como parte del ícono social, ¿no? Porque mi foto, pues, son parte de algunas de ellas, y en particular lo del temblor, son parte de la sociedad, ¿no? Forman parte de nuestra historia, ¿no? Nuestra historia inmediata. Sí. ¿Cuáles son esas fotos? Mira, pues está una de un carro que está todo aplastado, ¿no? Está una desde arriba, allí en un edificio en Tlalpan, donde se ve el edificio de las costureras, ¿no? Está la del Hotel Regis, ¿no? Está en la calle Álvaro Obregón, en la colonia Roma. Hay un ataúd con hielos, hay un muerto, unos policías, ¿no? Aparece como muy bien, la composición me gusta, está bien compuesta, a pesar del dolor, ¿no? Sí. Luego uno se oye mal diciendo esas cosas, pero sí, pero te entiendo. Pero, o sea, esas son. Hay otras del edificio Juárez, ¿no? Bueno, yo cuando veo mis fotos de pronto digo, no creas que me celebro, ¿no? Te pasa con los cineastas, te cuesta ver tu trabajo y pues como en el cine lo tienes que abandonar porque si no... Yo así hago un poco, ¿no? Y normalmente lo digo públicamente, yo no me digo que soy un buen fotógrafo, yo lo que digo es que me emociono, me encanta, me apasiona mi trabajo.
pero no me gusta, ¿no? Siempre tienes cosas que luego hasta yo mismo me digo ya, ¿no? O sea, pero no lo estoy diciendo, eso me lo digo. Pero sí hay veces, porque tú dices, bueno, debí haber hecho esto, aquello, aquí, no era aquí, debí haberme controlado más. Esas cosas que, pues uno se las dice, yo me las digo, ¿no? Casi siempre en mi trabajo. Soy duro con lo mío, ¿no? Claro, pues sí, como buen profesional. ¿Y la que más te costó trabajo? Así que digas, esta me costó ¿Del temblor? trabajo. Ajá, sí. Técnicamente, emocionalmente. No, bueno, en la noche, salir en la noche, veías escenas. Yo traía mi flash. El segundo día hubo una réplica, ¿no? Sí, en la noche. En la noche. Yo estaba fuera en ese momento del periódico, traía mi cámara, traía mi flash. Pero tomé unas fotos que no me gustaron, no me gustaron porque técnicamente no lo resolví correctamente por la premura, por todo lo que traía, ¿no? Pero debiste haber bajado tu velocidad, en fin, y hacer algo ahí. Siempre eso pasa, ¿no? Yo siempre me digo, cuando hay algo de violencia yo tengo que estar tranquilísimo, ¿no? Es el primer punto que yo me digo y que me doy terapia para eso. Y hay veces que no lo logras, ¿no? Que no logras esa calma, porque uno tiene que estar tranquilo viendo todos los detalles como si fueras un fantasma, ¿no? Un día, bueno, eso no tiene mucho que ver, pero más o menos del control. Un día me asaltaron en la carretera Zacatecas, San Luis, y me sacan con ametralladoras y todo. Entonces lo primero que haces, yo me agaché y le di la espalda y le dije, somos periodistas, ¿no? Tenías que hacer eso. Yo recomiendo que hagan eso cuando pasan a cosas, porque no los puedes estar viendo, ni puedes retar, ni puedes controlarme. Es lo que tengo que hacer, y cuando hago fotos es lo que me digo, ¿no? Ya. ¿Cómo convives con la fotografía en tiempos? Y esto va a poder sonar contradictorio porque este es un podcast de cine e historia y cine, se llama Pantalla y Memoria, en lo que considero que es la dictadura de la imagen, ¿no? Porque estamos tan saturados de la imagen en todas partes, ¿no? Y pues también con todo esto, ahora la inteligencia artificial, obviamente los celulares. ¿Cómo ves la labor del fotógrafo hoy día? Bueno, hoy la veo muy compleja, ¿no? Sobre todo los periodistas, porque tenemos que estar en la calle, ¿no? Siempre, no porque seamos más importantes. La veo compleja, la veo difícil. La inseguridad ha ganado terreno, eso limita el desarrollo. Tenemos que seguir trabajando siempre a contracorriente, con la aparición de las nuevas tecnologías. Bueno, eso nos da algunas ventajas en algunos sentidos, y bueno, con la inteligencia artificial, pues sí, eso sí me preocupa, ¿no? Me preocupa porque, y lo digo sinceramente, yo vengo de la prehistoria. Me preocupa todos esos cambios. Yo soy de los que creen que las cosas se hacen de otra manera, ¿no? Sí. Sí, respondí la pregunta. Sí. Digo, creo que todavía hay más preguntas sobre el camino que va a ir para ello. Oye, se va a presentar en Memoria 1985 Pedro Valtierra, esta exposición, hasta el próximo 19 de octubre en el lobby de la Sala 1 de la Cineteca Nacional. ¿Qué significa para ti estar en la Cineteca Nacional y en el marco de estos 40 años? Pues mira, a mí se oye mal lo que digo, me da gusto, ¿no? Bueno, celebrar, recordar con una exposición así, me parece importante, ¿no? La fotografía está cumpliendo su papel de pues mostrar lo que pasó en la historia. Yo estoy contento porque, bueno, siempre he trabajado para que mis fotos se publiquen en los medios y que se exhiban, ¿no? Entonces está bien, estoy contento que la gente la vea y que la gente opine, que la gente dé su punto de vista. Yo en lo personal estoy satisfecho, agradecido con la Cineteca, que me ha dado este espacio, esta oportunidad. Yo agradezco siempre, es un espacio muy bonito. A mí me gusta la Cineteca, yo vengo aquí con frecuencia. Entonces pues es un honor que me hayan invitado con estas fotos y estoy agradecido con todos ustedes, ¿no? ¿Algunas películas que te gusten, su fotografía?
¿O qué te gusta de las películas? No, me gusta la fotografía, me gustan me gusta la foto, por supuesto, lo primero que ves es la foto. Me gusta los guiones, ¿no? A mí me gusta mucho, yo vi mucho cine cuando era niño en Fresnillo, en cine mexicano pero básicamente cine mexicano. Ahí vi al Indio y a todos los personajes, ¿no? En esa época no lo ve uno, a esa edad no lo ve uno críticamente, pero hay guiones muy importantes mexicanos, ¿no? Películas buenas que me gustan. Yo enfatizo siempre que hay que ver cine mexicano, ¿no? Sí. Pero me gustan. No soy tanto de Hollywood, aunque veo algunas películas. Me gustan mucho más los directores europeos, ¿no? Herzog, me encantan, ¿no? Los autores europeos me encantan, los españoles recientemente. Buñuel me encanta, ¿no? Buñuel es para estarlo viendo con frecuencia, ¿no? Sí. Y bueno, yo como crecí en Fresnillo, Zacatecas, mi tierra, veía mucho a los Almada, veía mucho todos esos personajes, ¿no? Porque ahí en Fresnillo pasaban, en Durango hay un espacio donde filmaban y ahí se hospedaban y llegaban todos ahí, entonces a mí pues me acercó al cine, ¿no? Tengo amigos cineastas, buenos directores, ¿no? Yo tenía una amistad con Paul Leduc, pues con muchos otros personajes. En algún momento quise hacer cine, quise hacer foto de cine, ¿no? Cuando era joven en el CCH escribí un guión para teatro, ¿no? Pero bueno, eran otras épocas, yo la verdad es que jugaba un poco con eso, pero me gusta el cine, ¿no? Hice películas, filmé, por ejemplo, se oye mal que lo diga, no soy amigo de Costa Gabras, pero trabajé en una película con él, vieron mis fotos, hablé con él sobre mis fotos de Centroamérica. Conocí al Indio, un personaje, a mí el Indio Fernández me parece uno de los directores más importantes de México. Y bueno, la vida periodística me ha llevado, porque en El Sol de México cubrí muchos temas de espectáculos, ¿no? Claro. Pues bueno, pues ahí está el recordatorio. Vean En Memoria 1985, Pedro Valtierra, esta exposición en el lobby de la Sala 1 de la Cineteca Nacional. Joco, hasta el próximo 19 de octubre. Pedro, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias por sentarte aquí en Pantalla y Memoria y mucho éxito con tu carrera en lo que siga. Muchas gracias, pues aquí andamos. Gracias a ti por la entrevista y pues aquí andamos. Nosotros seguimos en este especial dedicado a lo que Cineteca Nacional ha preparado con motivo de los 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985. @EnriqueFAMX en X. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. Porque aquí es donde se debe de solucionar todo. Aquí es donde el licenciado Farel debe de obligar a los patrones a que cumplan con su deber. No les pedimos un viaje a la luna. Simplemente nos estamos abocando a lo que marca la ley. Nada más. Un peso más no le estamos pidiendo a ningún patrón. Le estamos pidiendo que nos dé nuestro reglamento de ley y ya, nada más. Y seguimos en este especial dedicado a lo que Cineteca Nacional ha preparado con motivo de los 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 y lo van a notar en el tono de voz. Estoy muy emocionado por estar frente a María del Carmen de Lara. Ella es realizadora de No les pedimos un viaje a la luna, película de 1986. Es del mismo año en el que nací, María. Yo en el sismo estaba en el vientre de mi mami, que bueno, ya trascendió, pero es un documental que a mí me parece fundamental. Yo te platico rapidísimo, doy un tour en Tlatelolco, donde visitamos locaciones de películas, y aunque no está filmado en Tlatelolco, menciono como películas fundamentales del sismo No les pedimos un viaje a la luna.
primero me gustaría que nos platicaras un poquito de los antecedentes de tu labor cinematográfica, ¿no? Está este primer trabajo que es tu primer documental dedicado a las mujeres del trabajo sexual. Del trabajo no es por sexual. gusto, No sí. es por gusto, exacto. No es por gusto, es una película que hicimos María Eugenia Tamés y yo, alumnas todavía de lo que era el CUEC. Y bueno, fue nuestro ejercicio de documental de segundo año. En esa época podíamos filmar un mediometraje, que es el caso de No es por gusto. Sí, y que además también formas parte de este movimiento que es el movimiento Cine Mujer, ¿no? El colectivo Cine Mujer, a partir de ahí nosotras nos unimos. El colectivo lo funda Rosa Marta Fernández, Beatriz Mira y algunas otras compañeras, pero digamos que las que impulsan el proyecto son ellas. Nosotras nos integramos un poco después al colectivo y trabajamos varios proyectos juntas. De hecho, trabajamos Yalala con Sonia Fritz, estaba ahí también Lupita Sánchez, estaba ahí también, que hoy viene y que me da mucho gusto que venga, Penélope Simpson, que es la primera sonidista feminista, y también estaba Maripí Sainz, que participó, que es la primera fotógrafa. Hoy iba a venir, no se nos hizo porque vive hasta Jalapa, pero bueno, nosotras formamos este colectivo, hicimos varios proyectos. En el caso No les pedimos, ya no existía el colectivo termina en 1984, ¿no? Y pero varias seguimos hasta la fecha reuniéndonos. Entonces, bueno, en ese momento cuando sucede el sismo, pues sí son una serie de factores que me llevan a mí a hacer este documental. Sí, el sismo literalmente, o sea, obviamente mueve físicamente la tierra, pero mueve muchas cosas que ya se estaban moviendo, y por eso mencionaba también el colectivo, tu pasado, tus primeros trabajos, porque está la presencia de la mujer muy importante en aquellos años, que estaba pues reclamando su lugar, lo sigue reclamando, ¿no? Pero en aquellos años era algo muy importante y era lo que les impulsaba a ustedes, ¿no? Claro, sí, ya pertenecíamos todas al movimiento feminista, y en ese sentido No es por gusto tiene esa visión de incluir a las mujeres marginadas que llegaban a las cárceles cuando nunca un cliente llega a una cárcel, pero una mujer trabajadora sexual pues sí llega a una cárcel. Y entonces, bueno, No es por gusto, digamos, detona toda una serie de cortos que hacemos en la escuela con una perspectiva feminista. Y de alguna manera eso pesa también cuando viene el sismo, porque había una serie de factores muy amplios, vivienda, salud, etcétera, todo lo que se cayó. Y entonces nosotras decidimos trabajar, en este caso yo decidí porque todavía no nos integrábamos todo el grupo, hacerlo y enfocarlo desde las costureras. Al grupo en los primeros días me apoyaron Marcelo Yacarino, me apoyó Coco Villarías. Todavía no nos integrábamos porque Maripí estaba fuera de México cuando el sismo. Ellas llegaron un poco después, se integró Penny y después se integró Maru Tamés, y así es como empezamos a salir a filmar y a pedirles permiso a las costureras, primero que nada, porque tú sabes que en esos casos llegan las cámaras de televisión, irrumpen. En esa época pues ya era de por sí un medio que irrumpía y que no preguntaba, y entonces para mí era importante preguntarles y comprometerme a enseñarles el material antes de terminarlo, ¿no? A partir de una investigación participativa. Obviamente no existía un proyecto como tal, ¿no? Sino que solamente fue enfocarnos en el tema de las costureras, en lo que veíamos que se había quedado ahí, que eran las telas, la ropa y sobre todo las mujeres atrapadas, ¿no? Por el sismo. Y que veíamos también pues que los dueños de las fábricas solamente
se dedicaron a cuidar su maquinaria, a bajar sus cajas fuertes y no a bajar a varias de las mujeres que tal vez todavía estaban con vida, ¿no? Claro. ¿Dónde estabas esa mañana del 19 de septiembre? Esa mañana estaba en mi casa con un bebé. Mi hijo nació en febrero y estábamos Polo, mi compañero Polo Best, y yo en la casa, y claro, pues sí nos cimbró bastante, porque además la casa se deterioró un poco. El primer día pues realmente salimos viendo a dónde íbamos a quedarnos esa noche, etcétera. Y fue como a los 3 días que hubo una reunión en la Facultad de Economía, un poco para responder desde el apoyo de medicamentos, pañales, mamilas, etcétera. Pero ahí también pensamos en responder desde nuestra profesión, y entonces pues la primera idea que yo tuve fue hacer el sonido y apoyar a Berta Navarro. Pero Berta estaba filmando en El Salvador y esa misma noche me habló y me dijo: yo no puedo hacerme cargo de un proyecto ahora, me voy a El Salvador, pues hazte cargo tú. Entonces yo ya lo puse a consideración de las compañeras, quién quería trabajar conmigo, y sobre esa base yo arranqué y decidí ya enfocarlo en las costureras concretamente. Claro. Estabas hablando de algo muy importante. Estamos grabando el 19 de septiembre de 2025. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y en la mañana estaba en el homenaje, en el memorial del edificio Nuevo León, allá en Tlatelolco. Y sí, sigue siendo muy pesado ver, por ejemplo, los periodistas. Entiendo que hay que seguir la nota, entiendo que la tienen que llevar, pero en la primera fila de la misa estaban todos los periodistas y era un evento pues para la gente, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa responsabilidad y esa sensibilidad que también yo percibo que es de ustedes como mujeres para con mujeres, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese cuidado? Bueno, más que nada también nosotras habíamos trabajado mucho desde la perspectiva del cine directo de Jean Rouch. Veníamos formadas por la Escuela de Cine de la UNAM, y eso nos llevó primero a eso, a pedirles permiso, a decirles: oigan, queremos filmar. Todavía no se hablaba de hacer un sindicato, todavía ni siquiera había un liderazgo, sino que ahí apareció la maravillosa doña Eva Corona, que hoy va a venir su hija. Apareció doña Eva, apareció Alicia, que va a venir, aparecieron Lupe Conde, o sea, varias mujeres, y nosotros fuimos decidiendo sobre la marcha un poco cómo filmarlo, sin saber qué teníamos, porque para empezar no teníamos dinero. O sea, estuvimos filmando con pedacitos de descartes de películas de 16, lo cual lo vuelve muy complicado, y volvió complicado ahora esta recuperación del material, porque bueno, eran de distintas emulsiones las películas, y también filmamos con distintas cámaras de 16 que había que saber cargar, tenían mecanismos distintos. Entonces, técnicamente fue bastante complejo, pero creo que lo importante era que sí sentíamos que había un espíritu de lucha en las mujeres, que eran mujeres que a veces habían perdido pues a sus hermanas, a sus amigas más cercanas, y bueno, todo esto fue lo que a nosotras nos mantuvo filmando. Pudimos revelar después de 6 meses, y entonces fue cuando empezamos a reestructurar la película, ¿no? En esa época pues todavía se tenía que sincronizar, etcétera. Sí, era complejo, era un cine. Pues bueno, nada más recalcar que es una versión restaurada, la que se presenta en Cineteca Nacional. Para el momento en el que se presenta este episodio ya se habrá presentado, espero que se vuelva a presentar en más espacios. Y rápido, la película está llena de frases, ¿no? Sola vine y sola estoy, ellos murieron por falta de auxilio, y pues la más poderosa, que es: no les pedimos el viaje a la luna, ¿no? Que es finalmente la que da título a tu trabajo. María del Carmen de Lara, qué gusto haber platicado contigo, de verdad es un honor, y muchas gracias por este trabajo que es fundamental para la memoria de un hecho histórico como el sismo del 19 de septiembre del 85. Y gracias a Cineteca, que la restaura ahora. Sí, esperamos verla en más
espacios después de esta breve presentación. Gracias, María del Carmen. Gracias. De Lara, esto es Pantalla y Memoria. Nosotros nos escuchamos en un próximo episodio. Chequen toda la programación en Cineteca Nacional en su sitio web. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa, MX.